Manuel y Martín nunca imaginaron que el destino los llevaría a un punto donde el amor y la desesperación se entrelazan de una manera tan indescifrable. Lo suyo no fue un flechazo inmediato, ni una historia de amor convencional. Fue una construcción lenta, casi accidental, donde cada palabra y cada mirada se convertían en piezas de un rompecabezas que ambos temían resolver. Antes de empezar, me gustaría que te suscribieras y dejaras tu like para ayudarme a crecer. Ahora comencemos con esto. Manuel, con su naturaleza reservada y su necesidad de control, nunca se permitió sentir demasiado. Había aprendido a lo largo de su vida que la vulnerabilidad era un lujo que solo los ingenuos podrían darse. Martín, por otro lado, era todo lo contrario. Tenía una luz propia, una energía que desafiaba la lógica y un corazón que no sabía de límites. Desde el primer encuentro, la tensión entre ellos fue palpable. No era solo atracción, era algo más profundo, más peligroso. Manuel sintió el primer impacto cuando vio a Martín reír en medio de una conversación trivial, con esa despreocupación que lo volvía impredecible. Y Martín, aunque intentaba disimularlo, se sintió intrigado por la manera en que Manuel lo observaba, con una mezcla de curiosidad y resistencia, como si quisiera alejarse y acercarse al mismo tiempo. Los días pasaron, y lo que comenzó como un cruce de miradas y palabras medidas, se transformó en algo imposible de ignorar. A veces Manuel se encontraba buscándolo en la multitud sin darse cuenta. A veces Martín fingía que no le importaba, cuando en realidad cada gesto de Manuel se grababa en su memoria. Pero el amor, cuando se mezcla con el miedo, deja cicatrices imborrables. Martín quería más. No se conformaba con las medias verdades, ni con la distancia prudente que Manuel intentaba imponer. Lo desafiaba con preguntas que lo obligaban a enfrentarse a sus propios sentimientos. Pero Manuel tenía demasiados muros, demasiadas razones para no entregarse del todo. No era solo miedo al amor, era miedo a sí mismo. Hey, si te está gustando, recuerda suscribirte y dejar tu like para traerte más historias como esta. Cada encuentro entre ellos era un juego de fuerzas, donde la pasión y la resistencia se enfrentaban en un duelo interminable. Había noches en las que se perdían el uno en el otro, donde el mundo desaparecía y solo quedaban sus cuerpos y sus palabras. Pero también había silencios pesados, momentos en los que Manuel se alejaba sin explicación y Martín se quedaba con preguntas sin respuesta. La lucha entre lo que querían y lo que temían se hacía cada vez más intensa. Manuel trataba de convencerse de que su vida era más fácil sin ese sentimiento que lo desbordaba. Martín, por su parte, se debatía entre esperar o alejarse antes de que fuera demasiado tarde. Pero el amor no siempre sigue la lógica. Una noche, cuando parecía que todo estaba a punto de derrumbarse, Manuel apareció en la puerta de Martín, sin palabras ensayadas ni excusas preparadas. Sus ojos decían lo que su boca nunca había pronunciado, y Martín, con todo el amor y el dolor acumulados, entendió que, aunque Manuel aún tuviera miedo, al menos estaba dispuesto a intentarlo. Porque a veces, el amor no se trata de certezas, sino de la valentía de elegir a alguien una y otra vez, incluso en medio de la incertidumbre. El silencio entre ellos fue breve, pero cargado de significado. Martín lo observó de cerca, tratando de descifrar lo que pasaba por la mente de Manuel. Había algo en su mirada, una especie de súplica silenciosa, de vulnerabilidad disfrazada de indecisión. Martín quería creer que esta vez sería diferente, que Manuel no se marcharía al amanecer con una excusa en los labios y el miedo en la espalda. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Martín, con la voz más baja de lo habitual, como si temiera que cualquier sonido pudiera romper el frágil momento que compartían. Manuel no respondió enseguida. Se pasó una mano por el cabello, evitando su mirada, como si encontrar las palabras correctas fuera una tarea imposible. No era un hombre que hablara de sus sentimientos con facilidad. Siempre había creído que las emociones eran algo que se debía contener, no expresar. Pero ahora, parado frente a Martín, se dio cuenta de que el silencio solo empeoraba todo. No lo sé, susurró finalmente. Solo sé que no puedo seguir lejos de ti. Martín sintió un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces había soñado con escuchar esas palabras? ¿Cuántas veces había imaginado este momento? Pero ahora que lo tenía frente a él, algo dentro de su pecho le advertía que no sería tan fácil.
El amor no siempre es suficiente cuando las heridas del pasado pesan demasiado. Manuel, su voz se quebró un poco. No quiero que vuelvas a irte. No quiero que aparezcas en mi vida solo para desaparecer cuando las cosas se vuelven difíciles. Manuel alzó la mirada y, por primera vez, dejó caer la máscara que siempre llevaba. En sus ojos había miedo, pero también un deseo desesperado de aferrarse a algo que nunca había creído posible. No quiero irme, confesó, pero tampoco sé cómo quedarme. La sinceridad de sus palabras golpeó a Martín con fuerza. No era una declaración vacía ni una promesa fácil. Era la verdad cruda de un hombre que había pasado demasiado tiempo huyendo de sí mismo. Martín suspiró y dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. Extendió una mano, rozando apenas la de Manuel, como pidiéndole permiso para creer en él una vez más. Entonces aprendamos juntos. Pero amar a alguien como Manuel no era un acto de fe sin sacrificios. A medida que los días pasaban y su relación parecía encontrar un ritmo propio, los viejos miedos de Manuel comenzaban a acecharlo. Oye, recuerda quedarte hasta el final y activar la campanita para no perderte nuevas historias sobre series y películas. No era que no quisiera a Martín, porque lo hacía con cada fibra de su ser, pero el amor nunca había sido un territorio seguro para él. Desde pequeño había aprendido que mostrar emociones era un signo de debilidad, que el afecto podía ser efímero y que abrirse a alguien significaba arriesgarse a ser lastimado. Martín lo notaba en los pequeños detalles. La manera en que Manuel evitaba hablar del futuro, cómo su cuerpo se tensaba cada vez que la palabra nosotros aparecía en una conversación. No eran grandes gestos, pero eran suficientes para que Martín entendiera que, por mucho que Manuel lo intentara, una parte de él seguía atrapada en su propio laberinto de dudas. «¿Tienes miedo de que esto no funcione?», dijo Martín una noche, mientras estaban acostados, con los cuerpos entrelazados en la penumbra de la habitación. Manuel no contestó de inmediato. En cambio, fijó la vista en el techo, como si en la oscuridad pudiera encontrar respuestas que aún no tenía. «Tengo miedo de arruinarlo», admitió en voz baja. «De no ser suficiente». Martín se giró hacia él y le tomó el rostro entre las manos, obligándolo a mirarlo. «No tienes que ser perfecto, Manuel. Solo tienes que quedarte». Pero el miedo era un enemigo insidioso, uno que Manuel no sabía cómo vencer. Las semanas pasaron y, aunque el amor seguía ahí, una sombra comenzaba a cernirse sobre ellos. Manuel no se daba cuenta, pero su propio temor estaba saboteando lo que tenía con Martín. Se cerraba en sí mismo. Evitaba las conversaciones importantes. Buscaba excusas para distanciarse justo cuando las cosas se volvían demasiado reales. Martín, por su parte, trataba de ser paciente. Sabía que Manuel lo amaba, que lo que compartían era genuino. Pero también sabía que el amor no podía ser un campo de batalla constante, que no podía seguir luchando solo. El punto de quiebre llegó una tarde, cuando una discusión trivial se convirtió en algo mucho más grande. «Siempre es lo mismo, Manuel», dijo Martín, con el dolor filtrándose en su voz. «Cada vez que intento acercarme, te alejas. Cada vez que trato de construir algo contigo, tú lo destruyes antes de que pueda siquiera comenzar. Antes de seguir, me gustaría que me dijeras que hasta ahora, ¿cuál ha sido tu escena favorita? Déjelo acá en los comentarios». Manuel sintió que algo dentro de él se quebraba al escuchar esas palabras. No quería perder a Martín, pero tampoco sabía cómo retenerlo sin sentirse atrapado por sus propios temores. «No quiero hacerte daño», dijo en un susurro. Martín cerró los ojos por un momento, respirando hondo. Luego lo miró con una tristeza que Manuel nunca olvidaría. «Pero lo estás haciendo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esa noche, Manuel se quedó solo con sus pensamientos, enfrentando una realidad que había evitado por demasiado tiempo. Podía seguir huyendo, seguir dejándose llevar por el miedo, o podía arriesgarse por la única persona que realmente le importaba. El amor no era la ausencia de miedo, era la decisión de seguir adelante a pesar de él. Y Manuel, por primera vez en su vida, supo que no quería seguir huyendo. No olvides suscribirte para más contenido sobre series que nos tocan el alma. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.